Spiderman de Hydra, Yelena y Mer y Jane se mueren por mí. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 151. Si me lanzas otra luna, los dos vamos a tener un problema serio, tío, dijo Peter, mirando fijamente al titán enfadado. Parker, dijo Thanos, ladeando levemente la cabeza hacia el hombre. Peter se tensó bajo su traje, disgustado por cómo un alienígena malvado sabía su apellido, cuando algunos de sus amigos más cercanos no lo sabían. ¿Me conoces? Preguntó, levantando una ceja bajo el casco. Sí. Muy pocas personas tienen la bendición de tener tanto poder como tú, y aún menos tienen la maldición de tener tanto conocimiento como tú, admitió. Jesucristo, suena exactamente como el maldito cable. Sí, bueno, agradezco el cumplido y todo eso, pero te equivocas. Mi única maldición ahora mismo eres tú, dijo Peter, activando los cohetes que se instalaron hacía apenas unos días. ¿Fue bueno que empacara todo su traje para esta misión? De alguna manera, no pensó que atacar al titán solo con telarañas sería una buena idea. Vamos. Exclamó el titán, preparándose para la lluvia de misiles que se dirigía hacia él. Todos los cohetes explotaron en el objetivo, envolviendo momentáneamente a Thanos en humo. Sin embargo, antes de que se disipara, Peter usó su fuerza para catapultarse hacia los pies de Thanos. Al rebotar, dio una voltereta y aterrizó con éxito, reanudando inmediatamente su lucha. Se abalanzó sobre su objetivo con una eficiencia loca, golpeándolo una y otra vez en la cara, esperando al menos aturdirlo por un rato. Para disgusto de Peter, Thanos simplemente repelió el ataque con la misma rapidez con la que llegó, derribándolo antes de inclinarse hacia adelante y arrancarse el casco, revelando la expresión de sorpresa de Peter, que un segundo después se transformó en ira, y lo reactivó. Pero ese segundo fue todo lo que Thanos necesitó. Lanzó un puñetazo con fuerza y asestó un golpe a Peter, haciéndolo deslizarse metros lejos, dándole a Thanos todo el tiempo necesario para arrancar la red del guantelete. Luego, usó la gema del poder para crear un rayo de energía pura y lo disparó directamente a Peter. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, Peter activó su nano escudo y bloqueó la fuerza del ataque. Peter se deslizó desde detrás del escudo, dejando que la energía de la explosión lo empujara para comenzar más rápido, y disparó una red directamente a una repisa colgante sobre él antes de arrojarla hacia el titán, distrayendo momentáneamente al tipo. Cuando Thanos se quitó el trozo de metal, solo vio a Peter abalanzándose sobre su cara. Peter pateó al titán con la izquierda y le dio un rodillazo en el pecho con la derecha. Peter activó entonces sus espadas de energía y comenzó a atacar a Thanos, asestando varios buenos golpes antes de tener que esquivar el siguiente ataque. Luego volvió a golpear al titán enloquecido, golpeándolo repetidamente en la boca, empujándolo lentamente contra la pared, sin lanzar ningún puñetazo. Se detuvo por un minuto para ver su obra y vio que Thanos estaba sangrando a través de los cortes que le había hecho y estaba sangrando por la boca, bastante profusamente. También parecía que tenía la nariz rota. Thanos tosió un poco de sangre y la escupió al suelo, mirándola con asombro. Nunca un enemigo suyo le había hecho sangrar tanto sin tanto esfuerzo. Lástima que Parker todavía no fuera mejor que las piedras. Thanos miró a Peter a los ojos, jadeando. Lo admito, eres un oponente digno, pero, todo ese trabajo, solo por un poco de sangre. Le sonrió brevemente a Peter antes de propinarle un puñetazo, que lo hizo girar como un remolino, alejándolo del titán. Peter volvió a atacarlo con más ira de la que jamás había albergado. Intentó golpearlo, pero Thanos usaba todo el poder de las piedras para intentar detenerlo. ¿No era rival? Peter intentó bloquear los golpes cuando Thanos se le acercó e intentó derribarlo al suelo, pero Thanos fue implacable, lo levantó por el casco y golpeó su abdomen con la gema del poder, enviándolo lejos. Ahora había huecos en los nanitos del traje negro y granate de Peter, aunque el granate ahora tenía un tono rojo más oscuro debido a la sangre. Peter intentó reorganizar los nanitos para cubrirlo, pero estaban casi agotados y habían perdido su capacidad para reparar las piezas rotas. Excelente. Peter se arrodilló con dificultad y disparó su rayo de mano derecha contra Thanos, intentando detenerlo con su última arma. Peter empezaba a sentir los efectos de luchar contra las piedras. Estaba cada vez más cansado y débil. Esto realmente no pintaba bien para él. El rayo que Peter disparó fue fácilmente desviado por el guantelete.
El joven se puso de pie mientras su traje intentaba completar las reparaciones, añadiendo también el repulsor a su mano izquierda para intentar tener más posibilidades contra el grandullón. Sin embargo, Thanos se acercó a él y le propinó un revés, lo que provocó que el casco incompleto volara por completo de su cabeza. Se cruzó de brazos para bloquear un golpe del guantelete de Thanos, y su mano izquierda quedó atrapada sobre su cabeza. Desesperado, Peter intentó convertir el resto de sus nanitos en una pequeña cuchilla que se extendía desde su muñeca derecha. Intentó apuñalar al titán con ella, pero Thanos la atrapó fácilmente. El titán loco lo arrancó del resto de su traje y lo bajó hasta su mano derecha. Cortándose completamente la mano derecha, Peter gimió, pero no tuvo mucho tiempo para reaccionar ante su apéndice faltante antes de que Thanos rápidamente clavara la espada en su costado izquierdo, haciéndola sobresalir por el otro extremo de él. Thanos acompañó a Peter hasta que finalmente cayó al suelo. Colocó el guantelete sobre la cabeza de Peter, casi reconfortándolo, lo que hizo que mirara al alienígena, sorprendentemente, con un atisbo de miedo en la visión. Tienes mi respeto, Parker. Cuando termine, la mitad de la humanidad seguirá viva, dijo, enderezándose y apuntando el guante directamente a su cabeza. Espero que te recuerden. Pero Peter no escuchaba el monólogo del chico, estaba demasiado ocupado lidiando con el dolor de la maldita mano amputada y de la espada gigante que aún le sobresalía por la espalda. La sangre ya empezaba a acumularse alrededor de su mano y empezaba a escupirla. Empapando lo que quedaba de su traje de color rojo oscuro, Thanos levantó el guante, cerrando su puño con todas las piedras brillando en su interior, listo para acabar con Peter cuando un grito captó la atención de ambos. ¡Alto! Perdónale la vida, y te daré la piedra, dijo Strange, jadeando pesadamente por la batalla que acababan de librar. Sin trucos, dijo Thanos, fulminando con la mirada al doctor. Strange negó con la cabeza y Thanos movió el guantelete para apuntarlo. No. Dijo Peter, escupiendo sangre al hacerlo. El doctor Strange extendió la mano y abrió el pulgar y el índice para revelar la piedra. Extendió la mano, dejando que Peter viera las cicatrices en sus dedos y cómo temblaban, y dejó que la piedra flotara hacia Thanos. El doctor Strange lo observó atentamente mientras tomaba la piedra y la colocaba en el anillo del pulgar. La energía lo recorrió, haciendo que el titán se estremeciera. Solo queda uno, dijo, justo antes de que una ráfaga de energía impactara el guante justo en el centro, provocando una mueca en Thanos. Kid gritó de rabia, con el casco levantado, mientras disparaba con ambas manos sus armas dirigiéndose directamente al titán. Thanos ni siquiera se molestó en responder al ataque, simplemente abrió un portal y se fue. Kid voló justo donde Thanos había estado segundos antes y se estrelló contra el suelo y rodó varias veces. Kid se levantó y desactivó su casco. ¿Dónde está? Pero a Peter no le preocupa eso ahora mismo. Le preocupa más desangrarse en un planeta alienígena. Así que, con cuidado, Peter saca la hoja con su única mano y sella lentamente la herida con lo que le queda de traje. Luego se pasó a su mano derecha, que, gracias a Dios, tenía un corte bastante limpio. Usó lo mismo que usó en el agujero del pecho para sellar la herida hasta que encontrara algo más efectivo. ¿Acabamos de perder?, preguntó Kid, temeroso. Toda la ira desapareció de su cuerpo. Peter miró a Strange con ojos desesperados, preguntándose por qué demonios le entregaría la piedra, cuando había dicho explícitamente en su camino hacia allí que lo dejaría morir y salvaría la piedra. ¿Por qué harías eso? Strange hizo una pausa por un minuto, mirando a Peter con una mirada detrás de su ojo que Peter no podía leer en ese momento. Estamos en el final ahora. ¿Estás bien?, pregunta Wanda al aterrizar junto a Visión. El androide estaba a punto de hablar cuando se estremeció de dolor, lo que llamó la atención de Wanda. ¿Qué? ¿Qué pasa? Él está aquí. De repente, se hizo un silencio absoluto y los héroes pudieron ver cómo arreciaba el viento. Steve no tenía un buen presentimiento al respecto, para nada. Todos, a mi posición. Tenemos una llamada entrante, dijo Steve por el comunicador. Unos segundos después, se le unieron Nat, Sam, Okoye y T'Challa. ¿Qué demonios? Bruce miró al frente y vio cómo las nubes azules empezaban a arremolinarse en el suelo. Thanos dio un paso adelante y miró a los héroes, sin ninguna preocupación. Capitán, es él. Ojos arriba. Mantente alerta. ¿Seguro que quieres seguir por este camino?
No terminó bien para el último grupo que intentó detenerme, dijo Thanos antes de que alguien pudiera acercarse a él. Todos los héroes que lo rodeaban se detuvieron y observaron al titán por un instante. Siendo sinceros, estaba hecho polvo. Sangraba mucho por la boca y se veían cortes que le recorrían el torso, que aún sangraban. Parece que ese último grupo te dio mucha competencia, señaló Sam. Sí, bueno. Parker era un oponente formidable. En cuanto esas palabras salieron de su boca, todos los héroes circundantes se tensaron, conmocionados. Natasha respiró hondo al oírlo. Lo que la ponía más nerviosa era que conocía a su hijo como la palma de su mano. Él nunca dejaría a ese extraterrestre fuera de su vista si iba a destruir el universo. No, a menos que algo le hubiera pasado. ¿Qué le hiciste? Dijo, mirándolo con toda la ira que pudo. Si ese imbécil tocaba un solo pelo de su hijo, estaba prácticamente muerto. Ah, la madre. Lamento informarles que su hijo no sobrevivirá a sus heridas. De todas formas, no es como si pudiera regresar aquí, está a millones de años luz de distancia, admitió Thanos, provocando la ira de todos los héroes. Nadie tocó a su bebé araña. Natasha vio rojo. Todos los héroes cargaron contra Thanos. Bruce lo alcanzó primero, abalanzándose con el puño, pero Thanos usó la gema del espacio contra él, dejándolo inmaterial hasta que el Hulkbuster quedó semienterrado en la roca del acantilado tras él, lo que lo congeló en el sitio. Steve se abalanzó sobre el titán, pero la energía púrpura lo envió volando antes de que pudiera acercarse lo suficiente para asestar un solo golpe. Chaya, con su armadura completamente cargada cinéticamente, saltó alto y tenía sus garras extendidas, pero fue fácilmente agarrado por la garganta y golpeado contra el suelo, su armadura descargándose tan pronto como hizo contacto con la tierra. Sam voló para atacar a Thanos, pero este usó las piedras contra él, lo que le impidió volar. Esto provocó que el héroe con temática de pájaro cayera y rodara por el suelo. Wanda. Es hora, le dijo Visión. No. No pueden detenerlo, Wanda, pero nosotros sí. Mírame. Tienes el poder de destruir la piedra. No. Debes hacerlo. Wanda, por favor. Se nos acabó el tiempo. No puedo. Sí, puedes. Puedes. Si consigue la piedra, la mitad del universo morirá. Y... no es justo. No deberías ser tú, pero lo eres. Está bien. Nunca podrías hacerme daño, solo, te siento, dijo, haciendo que Wanda extendiera su mano temblorosa, que comenzó a irradiar su energía hacia la piedra de la mente que yacía en medio de la cabeza de Visión. Rhodey pronto se unió a la pelea también, disparando sus armas a Thanos hasta que usó el guantelete para aplastar su armadura a su alrededor y arrojarlo a un lado como si no fuera nada. Bucky corrió hacia el tipo y le disparó, pero Thanos también usó la piedra de poder en él, arrojándolo efectivamente fuera del camino. Okoye activó su lanza de vibranio y se la lanzó al alienígena. Sin embargo, la gema de poder la detuvo a centímetros de Thanos, quien la arrojó a un lado. Natasha cargó contra él, asestando varios golpes certeros antes de ser lanzada también por los aires, atrapada entre púas gigantes que surgían del suelo. No podía moverse en absoluto. Las púas estaban demasiado cerca de su cuello y un movimiento en falso y estaría prácticamente muerta. Ella no podía hacer nada mientras observaba los acontecimientos que se desarrollaban ante ella, esperando ahora que Wanda pudiera destruir la piedra antes de que Thanos llegara a ella. Sin que nadie se diera cuenta, se le escaparon un par de lágrimas. Lo que decía Thanos no podía ser cierto. Su hijo no se estaba muriendo, no lo creería. Lo sabía, aunque no sabía cómo, pero su hijo seguía vivo. Fue solo una sensación, pero Natasha siempre confió en sus instintos y nunca antes se habían equivocado. Ella esperaba que todo esto pudiera terminar pronto. De vuelta a la pelea, Groot clavó sus manos en el suelo para envolver a Thanos en cables de raíces, de los cuales se liberó muy fácilmente. Wanda observó todo esto por encima del hombro y se volvió hacia Visión para agregar su mano izquierda para intentar acelerar el proceso. Steve esquivó un golpe y se incorporó blandiendo su escudo, golpeando a Thanos en el estómago y la barbilla. Agarró el guantelete, manteniendo los dedos de Thanos relajados. Thanos pareció impresionado brevemente por el esfuerzo del hombre mientras Steve gritaba de dolor antes de asestarse un puñetazo en la cabeza que lo dejó inconsciente. Wanda volvió a mirar por encima del hombro y vio a Thanos acercándose lentamente, sin oposición.
Giró la mano izquierda para defenderse con un rayo de energía y lo empujó a pesar de su propio escudo de energía, pero entonces él comenzó a acercarse lentamente. Está bien. Está bien. Te amo. Visión habló en un susurro, así que solo ella pudo oírlo. En cuanto pronunció esas palabras, la piedra de la mente finalmente empezó a agrietarse. El rostro de Visión se llenó de una expresión de paz y alegría, y al fragmentarse por completo el cristal, un pulso de energía pura explotó desde él, estremeciendo los árboles a muchos metros de distancia. Thanos parecía despreocupado cuando comenzó a acercarse a Wanda. Lo entiendo, hija mía. Mejor que nadie. Nunca podrías, le gruñó al extraterrestre. Thanos se inclinó para acariciarle el cabello, como para consolarla. Hoy perdí más de lo que imaginas. Pero ahora no es momento de lamentarse. Ahora, no es momento en absoluto, dijo, extendiendo la mano mientras apretaba el guantelete. La energía verde de la gema del tiempo rodeó su muñeca al hacer un gesto. En respuesta, Wanda pudo ver cómo él revertía el efecto de lo que acababa de hacer, retrocediendo el tiempo hasta cuando Visión aún vivía. No. Exclamó mientras se abalanzaba sobre Visión, pero Thanos rápidamente la apartó con un revés. Thanos agarró a Visión por el cuello, elevándolo a la altura de sus ojos, y clavó los dedos de su mano derecha en la frente de Visión, arrancándole la gema de la mente. La soltó, y Visión quedó inerte y sin color. Arrojó al androide sin vida a un lado como si fuera basura. Levantó su mano enguantada y lentamente movió la piedra de la mente sobre el último anillo vacío y la dejó caer. La oleada de energía es mucho mayor que las anteriores, su torso está envuelto con líneas de energía cósmica y gritó por el dolor que le causó. Mientras Thanos estudiaba el guantelete terminado, un enorme rayo lo golpeó directamente en el pecho, clavándolo en el suelo y haciéndolo retroceder una buena distancia. Thor llegó del cielo, con sus ojos brillando con poder. El dios del trueno detuvo su ataque antes de alzar el rompetormentas por encima de su cabeza y lanzarlo directamente contra Thanos. El titán disparó todo el poder del guantelete contra él, pero no hizo nada contra el hacha, ni siquiera la detuvo al impactarle en el pecho. Entonces, Stark aterrizó desde el cielo y apuntó sus repulsores al alienígena. Disculpen la tardanza, teníamos que encargarnos de su pequeño ejército allá atrás. Nos aseguramos de que no escaparan, dijo Tony. Thor aterrizó justo frente a Thanos, quien estaba de rodillas. Miró al titán con enojo. Te lo dije. Morirías por eso. Tomó la parte posterior de la cabeza de Thanos y forzó a Stormbreaker a hundirse más profundamente en su pecho, mirándolo enojado a los ojos mientras Thanos gritaba de dolor. Deberías haber ido a por la cabeza. Levantó su guantelete y chasqueó los dedos antes de que Tony o Thor pudieran reaccionar. No. Detener. Hubo un destello gigante que surgió del guantelete y cuando Tony y Thor volvieron a mirar al titán, pudieron ver que el guantelete estaba quemado junto con todo el lado izquierdo de Thanos. ¿Qué hiciste? Cuando no le respondió al dios, Thor se enojó. ¿Qué hiciste? Thanos ni siquiera le responde al dios antes de usar la gema del espacio y teletransportarse, dejando a Stormbreaker cayendo al suelo. Steve se tambaleó hacia donde estaba Thor, sujetándose el costado izquierdo con dolor. ¿A dónde fue? Thor, ¿a dónde fue? Steve. De repente, Bucky se tambaleó, dejó caer su arma y se desplomó en cenizas, para gran sorpresa de Steve. Caminó hasta el suelo donde se evaporaron las cenizas de Bucky, sin poder creer lo que estaba sucediendo en ese momento. En el campo de batalla, los soldados wakandianos también se desintegraban en cenizas. M'Baku solo pudo observar con horror cómo su pueblo se convertía en cenizas. Chaya extendió la mano hacia Okoye, quien estaba en el suelo. Arriba, general. Arriba. Este no es lugar para morir. El rey le ofreció la mano. Pero, de repente, se desintegró en cenizas y, angustiado, Okoye cayó al suelo. Groot se apoyaba en la rama de un árbol mientras se convertía en cenizas mientras Rocket observaba a pocos metros de distancia. ¿Soy Groot? No, no. 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 Groot, no, dice Rocket en estado de shock, sin creerlo. Wanda llora la muerte de Visión cuando ella también se convirtió en cenizas. Sam, herido, se convirtió en cenizas en el suelo, a pocos metros de Rhodey. Sam. Sam, ¿dónde estás? Steve, Thor, Rhodey, Natasha, Bruce, Rocket y Tony se quedaron de luto cerca del cadáver de Vision. Steve volteó el cadáver de Visión mientras Nat se acercaba.
Tenía una expresión de conmoción y pérdida en el rostro que Steve nunca antes había visto. Si Steve hubiera mirado con suficiente atención, también habría visto lágrimas en sus ojos. ¿No lo fueron porque perdieron? ¿Fue porque su hijo no estaba allí? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando? Preguntó Roddy con miedo. Steve hizo una pausa por un segundo antes de responder con voz desconsolada. Oh, Dios. En Titán, los guardianes restantes, Peter y Strange, se sientan juntos e intentan aprovechar la pelea que tuvieron para comer. Mantis se acercó a Kill y lo ayudó a levantarse. Peter intentó levantarse del suelo con una sola mano, y Drax y Nebula lograron llegar cojeando por sí solos. De repente, Mantis dijo: algo está pasando. Ni un segundo después, se desintegró y se convirtió en cenizas. Kid miró a su derecha en estado de shock antes de girarse hacia atrás y ver a Drax desintegrándose justo ante sus ojos. ¿Pluma? Dijo justo antes de desaparecer por completo. Kid se quedó mirando con horror el lugar donde una vez estuvo su compañero de equipo mientras se giraba para mirar a Peter. Kid, ¿estás bien? Preguntó Peter, intentando mantener la calma, pero en realidad estaba entrando en pánico. Ay, tío, dijo Kid, desintegrándose también en cenizas. Peter, le dijo Strange con calma al joven, esperando a que se girara. Al establecer contacto visual con Peter, lo sostuvo unos segundos antes de continuar. No había otra opción. El doctor dijo antes de desaparecer también. Lo hizo, dijo la dama azul. Peter se tambaleó hacia atrás, tratando de asegurarse de que sus pulmones siguieran funcionando, sin querer sufrir un ataque de pánico. Él ganó. En el recinto, el resto de la familia estaba sentada en la sala común, tratando de relajarse mientras todos los demás estaban allí peleando. De repente, Gwen se puso rígida y buscó con la mirada algún peligro, pero no lo encontró. Los demás la miraron confundidos antes de que ella hablara. Algo anda mal, dijo. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho para descubrir por qué. Chicos. Todos se giraron hacia Yelena, que miraba sus manos en estado de shock. Estaban desapareciendo frente a sus narices. Gwen y Ana miraron a su amiga de toda la vida en estado de shock, sin saber qué estaba pasando. ¿Lena? Preguntó Ana, aunque todos podían oír el temblor en su voz. Yelena levantó la vista y la miró a los ojos. Dile a Piotr Tash que los amo, dijo. Entonces, se desintegró, justo delante de todos ellos. Nada más que cenizas flotando en el aire. Ana y Gwen se acercaron al montón de cenizas que solía ser Yelena, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Mer y Jane observaba la escena con los ojos muy abiertos y la mano sobre la boca. Si esto le pasaba a Yelena, no hace falta decir que les estaba pasando a otras. Ella solo podía esperar que lo que estuviera sucediendo no afectara a Peter. Ella no sabía qué haría si lo perdía. ¿Aún no hay noticias de Parker? No, todavía no. Estamos monitoreando todos los satélites de ambos hemisferios, pero aún no hay nada, le dijo María a Fury. De repente, el brazalete de María sonó. ¿Qué es? Múltiples bogeys sobre Wakanda. Las mismas firmas energéticas que Nueva York. 10 veces más grande. Nick estaba a punto de continuar cuando María lo interrumpió rápidamente. Nick. Exclamó mientras un coche se descontrolaba frente a ellos. Salieron y ella se acercó a ver cómo estaban los pasajeros. ¿Están bien? No hay nadie aquí. Ambos levantaron la vista al oír el ruido del rotor del helicóptero desde la dirección de donde venían, pero sonaba mal. El rotor de cola ya humeaba por los daños, y en segundos se estrelló de frente contra un edificio. Los gritos se intensificaron a medida que la situación empeoraba. Los dos vieron cómo dos civiles desaparecían ante sus ojos. Llamar al control. Código rojo. Nick. Dijo María mirando sus manos que se estaban desintegrando. Y ya. Dijo mientras ella desaparecía por completo. Fury corrió de vuelta al coche a buscar su viejo busca. Dio la alerta de emergencia, segundos antes de que su mano empezara a convertirse en cenizas. ¡Hijo de puta! Antes de que pudiera terminar la frase, Fury se convirtió en polvo. El busca se le cayó de las manos al suelo. Las luces rojas parpadeaban en el dispositivo, indicando que estaba enviando. Tan pronto como lo envió, apareció un símbolo en la pantalla. Día 1. Peter y Nebula se dirigieron a la nave en la que habían llegado los guardianes.
Nebula ayudó a Peter a llegar cojeando, esforzándose al máximo por no tocarse demasiado las heridas. Pero incluso el más mínimo movimiento hacía que el hombre se encogiera de dolor. Ninguno de los dos habló, subiendo a la nave en silencio. Nebula dejó a Peter en una silla antes de dirigirse a la cabina para arrancar el motor. Peter se sentó allí, mirando la pared de enfrente con la mirada perdida. Se apretaba el antebrazo contra el pecho, el brazo al que le faltaban la muñeca y la mano. Permaneció completamente inmóvil incluso mientras la nave despegaba de Titán y comenzaba a salir de la atmósfera del planeta. Nebula se acercó a él unos minutos después con lo que parecía ser un botiquín. Si no te trato la mano, se te infectará y morirás, dijo sin rodeos, recordándole a Tasa por un momento. Sin decir palabra, Peter puso la mano sobre la mesa junto a él, dejando que la mujer la tratara lo mejor que pudo. Ni siquiera se inmutó cuando ella empezó a limpiarle la herida de nuevo, asegurándose de que no se infectara. Solo pudo mirarla fijamente y pensar en cómo les había fallado a todos. ¿Cómo le falló al universo? Si fuera un poco más fuerte, podría haberse quitado ese guante de la mano y podría haberle ahorrado al universo toda esta pérdida. Pero al final del día, el villano salió victorioso. ¿Y los héroes perdieron? Antes de que se diera cuenta, Nebula estaba envolviendo su mano con algunas vendas después de aplicar un ungüento en la herida, deteniendo el sangrado y ayudando un poco con el dolor. Peter todavía no reaccionó. Nebula y Peter se quedaron sentados en silencio unos minutos antes de que ella los interrumpiera. En todo el tiempo que llevo peleando, nunca he visto a alguien capaz de lastimar a mi padre como tú lo hiciste, admitió. Peter resopló suavemente. Sí, bueno, se necesita un monstruo para lastimar a otro monstruo. También es la única forma de matar a uno. Nebula frunció el ceño. No pareces un monstruo. Bueno, te sorprenderías. Digamos que tú y yo tenemos algunas cosas en común. Ambos fuimos criados por gente mala, nos convirtieron en algo que no queríamos ser, dijo, lo que hizo que Nebula se tensara, sin saber cómo lo sabía. Yo nunca. No hacía falta. No te pareces a Thanos, así que no eres biológicamente suyo, lo que implica que fuiste adoptado. Lo que también plantea la pregunta de si tenías una buena relación con él, ¿por qué luchabas contra él en Titán? Eso reduce las opciones a unas pocas. Además, no pensé que un loco como él tratara bien a alguien, dijo Peter. Nebula nunca lo admitiría, pero estaba impresionada con su capacidad de observación, que podía rivalizar con la de sus hermanas. Eres bastante hábil. Como dije, no fuiste el único que fue criado por malas personas. Día 3. Han pasado los últimos 2 días a bordo del Benatar, observando cómo las estrellas pasan velozmente junto a ellos. Peter siempre ha estado fascinado por el espacio, las estrellas y todo lo relacionado con el universo, pero por alguna razón, ya no le gustan tanto. Ahora que lo piensa, el espacio es simplemente un vacío infinito de nada, lleno de vacío y nada más. Hace frío. Es hueco. Me siento solo. Y no había ninguna esperanza de encontrar alguna salida. Especialmente cuando te quedas sin combustible y empiezas a vagar sin rumbo. La mañana del tercer día, Peter se despertó con una nave inmóvil. Salió de la habitación que le había indicado Nebula y la encontró intentando reparar el motor, intentando sacarle al menos unas horas extra. Se aclaró la garganta para que la mujer supiera que estaba allí antes de acercarse a ella. ¿Necesitas ayuda? Preguntó. Ella lo miró con una ceja levantada, incrédula, y dirigiendo una mirada hacia su única extremidad faltante. No creo que seas de mucha ayuda. Además, nunca has trabajado en un barco como este. No significa que no pueda ayudar. Los dos pasaron el resto de la mañana intentando arreglar el motor y conseguir unas cuantas horas más de vuelo. Lo cual funcionó. Pero a mediodía, según el reloj de a bordo, se habían quedado sin energía y flotaban lentamente hacia el planeta Tierra. La Tierra, que todavía estaba a miles de años luz de distancia. Era solo el día 3, pero a Peter no le gustaba mucho cómo se veía. Ambos también revisaron las provisiones que tenían a bordo. Comida, agua, medicamentos, lo que fuera. Se sentaron alrededor de la mesa revisando todo lo que habían encontrado después de que terminaron. Entonces, entre los dos, diría que tenemos alrededor de 3 semanas de suministros para que nos duren. Después de eso, Peter se quedó en silencio, sabiendo que no tenía que decirlo. Nebula asintió con la cabeza antes de mirarlo a los ojos. No es la comida ni el agua lo que debería preocuparnos, es el oxígeno.
Peter asintió con la cabeza sombríamente. Sí. Sabía que no habría manera de que tuvieran suficiente oxígeno para durar tanto. Demonios, se sorprendería si tuvieran suficiente oxígeno para un mes entero. Pero Pedro no tuvo tanta suerte. Suspiró antes de dirigirse a la cabina para sentarse en el asiento del capitán. Durante los últimos días, aunque no le gustara, había contemplado el abismo del espacio, observando todas las estrellas y planetas distantes, brillando inalcanzables. Él no sabe por qué se tortura de esa manera, pero cree que tiene algo que ver con su pérdida. Si la mitad del universo pudiera morir de repente, Peter podría mirar algunas estrellas en el cielo. Día 9. Apenas se habían hablado durante la semana que llevaban en el barco. Pero todo cambió el día 9. El día que Nebula necesitó ayuda. Peter estaba sentado en su sitio habitual en la cabina cuando oyó caer algo. Frunció el ceño antes de dirigirse lentamente hacia el origen del sonido. Al llegar, vio a Nebula sentada, con la espalda contra la pared y un pequeño brazo desprendido. Parecía estar dañado. Hola. Le anunció su presencia. Ella giró la cabeza para mirarlo con ojos fríos. ¿Qué deseas? Peter se encogió de hombros. No puedo ir a ver cómo está mi compañera de vez en cuando, dijo, sentándose a su lado. Al hacerlo, ella se alejó un poco, pero no se lo tomó como algo personal. Los dos asesinos guardaron silencio durante unos minutos. Hasta que Nebula hizo una mueca de dolor, acercándose ligeramente el brazo metálico al pecho. Peter la miró y la observó. Se dio cuenta de que estaba tensa, muy tensa. Su brazo se contraía cada pocos segundos, lo que probablemente le provocaba una especie de chispazo que no debía de ser agradable. Puedo curarte el brazo si quieres, dijo, casi en un susurro. Ella lo miró de reojo. Él aún podía ver la ligera desconfianza en sus ojos, algo que también comprendía. Desconfiaba de mucha gente, seguía sin confiar. Tras otro minuto de contemplación, asintió lentamente con la cabeza al joven. Peter le dedicó una leve sonrisa antes de levantarse del suelo, lo cual era difícil considerando que solo tenía una mano y apenas recibía los nutrientes necesarios para mantenerse en pie. Una hora después, Peter estaba colocando la última pieza en el brazo recién fijado de Nebula. Ambos guardaron silencio durante todo el proceso, pues no querían romper el silencio. Sin embargo, al terminar, se recostó y le hizo un gesto para que lo probara. Movió los dedos y la muñeca para ver si el dolor había desaparecido y, para su sorpresa, había desaparecido por completo. Ya no sentía ni una pizca de dolor en el brazo. Ella lo miró y su mirada se suavizó un poco. Gracias, no tenías por qué hacerlo, sobre todo considerando tu estado actual, dijo, señalando con la cabeza la extremidad que le faltaba. Peter se encogió de hombros. No lo menciones, me encanta ayudar. Sabes que podría haberlo arreglado yo misma, dijo en voz baja. Peter le sonrió suavemente. Lo sé, pero si algo me enseñó mi madre es que no hay debilidad en pedir ayuda. Respondió con la misma calma. Maldita sea, extrañaba a Tasa. Día 13. Lo único que sorprendió a Peter fue que a Nebula le encantaba jugar al fútbol de papel con él. Bueno, no era fútbol de papel, ya que no había papel, pero... Nebula miró fijamente y exclamó mientras intentaba atrapar el balón de metal que Peter le había lanzado, el que había hecho con chatarra. Peter la miró divertido. No necesitas hacer eso, le indicó y le mostró la forma correcta de sostener sus manos. Solo estás manteniendo la posición. Juntó los dedos como Peter le había enseñado mientras intentaba tirar a portería y fallaba. Eso estuvo mal, ahora te toca a ti, dijo, colocando la mano en la misma posición que Nebula. Aunque tenía dificultades para jugar debido a su única mano, se las arregló para seguir jugando. Si era él quien disparaba, sujetaba el balón metálico con el antebrazo derecho y lo lanzaba con el izquierdo. Si él fuera el que tuviera que sostener la portería, levantaría su mano izquierda y diría que si ella la lograba colocar entre su mano izquierda y su antebrazo derecho, ella conseguiría el punto. Nebula disparó el balón al arco de Peter y lo logró, lo que provocó que Peter le sonriera y levantara su mano izquierda en el aire. Sí, ya ves, ya lo dominas. Ya tienes un talento natural para el juego. ¿Lo oyes? Todos te aclaman, dijo Peter con una sonrisa. Nebula miró divertida al joven. Sabes que somos los únicos aquí, Peter. Pero imagina que lo hay. Sinceramente, Nebula no tenía ni idea de cómo alguien tan joven podía aferrarse a todo ese trauma y aún así sonreírle a alguien.
Nunca había conocido a una persona más confusa que Peter. Peter luego dispara a portería y entra, pero Nebula falla su siguiente tiro. Ahora somos uno cada uno, le informó Peter. Me gustaría intentarlo de nuevo, dijo Nebula, intentando contener la emoción. No creía haberse divertido tanto en mucho tiempo. Empezaron de nuevo y Nebula anotó su primer gol en su primer turno, lo que la llenó de emoción. Peter le sonrió con suficiencia, y lo que dijo hizo que Nebula le sonriera. Oh. La señorita Bellatrix le ha marcado un gol a su oponente, Spider-Man. ¿Tendrá lo necesario para ganar el partido? Peter volvió a su tono normal y la miró a los ojos. ¿Sientes la tensión? Es divertido, ¿verdad? Nebula asintió con la cabeza, no se había divertido así desde su primera infancia. Peter intentó disparar a gol pero falló por completo. Eso es terrible, supongo que ahora tienes la oportunidad de ganar. Peter miró a su oponente con emoción irradiando de sus ojos cansados, tenía una gran sonrisa en su rostro pero ella podía ver cuán pálido realmente estaba su rostro por todo el trabajo que su cuerpo había estado haciendo para tratar de curar su mano lo mejor que pudiera. Nebula decidió ignorar sus ojos y mejillas hundidas. Veía que su condición empeoraba un poco, pero ahora mismo, tendría que centrarse en algo más positivo o se hundiría en la preocupación. Nebula lanzó su balón a la portería improvisada de Peter, lo que le hizo sonreír con orgullo. Ganaste. Gran partido. Peter le extendió la mano para que la estrechara, y Nebula lo hizo. Ganó. Por primera vez en su vida, había ganado algo y se sentía genial. Puede que fuera algo tan pequeño que para una persona normal simplemente lo ignoraría, pero para ella, lo era todo. Peter cojeó hasta ella y puso su mano sobre su hombro, apretándola antes de caminar hacia su rincón, donde estaba su traje roto, y se apoyó contra la estera de cincha que había hecho alrededor del día 10. Fue muy divertido, dijo Nebula, acercándose y sentándose a su lado. Me alegra que te hayas divertido, Bellatrix dijo con una sonrisa. Podía sentir su mirada inquisitiva, así que se lo explicó. Bellatrix es el nombre de una de las muchas estrellas de Orión, que es una constelación. En latín, que es otro idioma en la Tierra, también significa guerrera. Dijo Peter. Él la miró y le dijo. Creo que te queda bien. Ella le sonrió. Día 18. Nebula había notado el deterioro de la salud de Peter, pero no sabía qué hacer al respecto. Observó cómo su cuerpo adelgazaba cada vez más con el paso de los días. Estaba tan delgado que prácticamente podía ver todos sus huesos, que sobresalían de su ropa deportiva holgada. La que había usado en el parque el día que llegaron los extraterrestres. Peter apenas podía moverse. Le costaba ponerse de pie y mantenerse erguido. Apenas podía moverse un centímetro sin su ayuda. La única buena noticia es que su mano no ha empeorado. También veía los pequeños detalles, como cómo temblaba más constantemente de día y de noche, cómo dormía mucho más de lo que solía durante el día, echando siestas siempre que podía, y que había estado un poco más distante con ella durante los últimos días. Si ella le hablaba, él respondía, pero si se quedaba callada, se quedaba sentado durante horas, sin hablar ni moverse. Nebula estaba jodidamente preocupada, y eso era un eufemismo. Era casi la hora del almuerzo y solo les quedaba un sándwich y media botella de agua entre los dos. Peter miró el sándwich antes de acercárselo lentamente para que lo comiera. Si algo había aprendido Nebula sobre Peter, era que estaría dispuesto a sufrir si eso significaba aliviar el dolor de alguien. Aunque esta vez no. Nebula sacudió suavemente la cabeza antes de deslizarla hacia él, ofreciéndole una sonrisa y asintiendo con la cabeza. Peter le devolvió la sonrisa con una mirada tierna. Era la primera vez en días que veía algo más que vacío en su mirada. Tomó el sándwich y le dio un mordisco. Cuando le quedaban pocos bocados, se lo ofreció a Nebula, pero ella solo negó con la cabeza, queriendo que lo comiera. Al terminar, tomó un sorbo de agua antes de entregársela. Estaba a punto de discutir cuando él le dijo. Nebula, te lo agradezco, de verdad, pero en 3 días no importará, por favor, solo tómalo y hazme sentir un poco mejor. Dijo. Se quedó allí sentada, frunciendo el ceño un segundo, antes de suspirar, tomar la botella de agua y beber el resto. Tenía razón. En 3 días nada de esto importaría, ya que se quedarían sin oxígeno. ¿Y asfixiarse? ¿Qué manera de salir? Pero la sonrisa que él le dio después de que ella terminó con el agua fue suficiente para ella. Día 21. Peter apenas podía moverse de su rincón cuando llegó el día 21.
Pero no importaría porque en unas horas todo el oxígeno de la nave se agotaría. Se pasaba los días sentado contra la pared, intentando entrar en calor con la poca ropa que llevaba puesta y las mantas de tela que había tejido para conservar algo de calor. No sabía si le hacían algún bien, pero le gustaba pensar que sí. Su respiración era superficial y entrecortada desde su posición, apoyado contra la pared. Podía oír a Nebula en la otra habitación, respirando igual de entrecortadamente. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que ambos cayeran en el abismo sin fin que es la muerte, sin esperanza de ser salvados alguna vez. Después de toda una vida de violencia y asesinatos, ni siquiera se imaginó que moriría así. Pensó que moriría a manos de un enemigo en una pelea. ¿No pensó que moriría en una nave espacial varada en medio de la nada? Suspiró antes de mirar su regazo, donde descansaba su casco de araña rojo y negro. Ordenó al resto de sus nanobots que formaran el casco para poder dejar un mensaje, por si alguien encontraba la nave. Mientras recogía el casco y lo colocaba frente a él, podía sentir lo pegajoso que estaba. Lo cual fue solo un testimonio de cuánta sangre se había derramado realmente de su cuerpo sobre el traje. Peter bajó su mano izquierda y presionó un botón debajo de su casco, dejando que Scarlett lo escaneara 2 veces antes de que una luz parpadeara, indicando que estaba grabando. Oye, a quien encuentre esta grabación, me llamo Peter Parker, Spider-Man. Primero quería decir que si encuentras este mensaje, ¿podrías traerlo a la Tierra? El complejo de los Vengadores es donde vive mi familia, sería genial, es el día 20. No, creo que el 21 de mi viaje espacial. Cuando estás aquí arriba sin saber distinguir la noche del día, todo empieza a difuminarse. Estuve a bordo de la nave de los Guardianes con Nebula. Por cierto, es genial. Era fría y distante, pero ese gesto no duró mucho. Al final se abrió. Fuimos los únicos que sobrevivimos, dijo Peter, haciendo una pausa para toser en su mano izquierda. Dios, luché contra ese cabrón morado de frente y aún así me pateó el trasero, esas malditas piedras. Si las vuelvo a ver, las tiraré a la basura. Pero, al final, no fui rival para ese monstruo, él, me hizo sentir como si, todos mis años de lucha hubieran sido en vano, me hizo sentir tan, débil. Como si fuera una especie de hormiga bajo su pie, ¿sabes? Antes el espacio me fascinaba. Todos los planetas, idiomas y culturas diferentes que hay en el universo. Pero ahora, cuando miro hacia afuera, lo único que veo es vacío. Como dije, Nebula al principio era un poco reservada, pero tras estar atrapada en el mismo lugar durante unas semanas, nos hemos vuelto más cercanas. Creo que te habría gustado, Tasa. Me recuerda mucho a ti. Ya sabes, una chica entrenada para asesinar a alguien malvado, que se vuelve buena, que intenta compensar todo lo que ha hecho, ya sabes, la clásica historia de origen de una asesina. La comida y el agua se acabaron hace 3 días, y el oxígeno se acabará en menos de un día. La civilización alienígena más cercana está a años luz de nuestra posición actual, así que no tengo ninguna posibilidad de salir con vida de esto. Solo quería que supieran que, cuando me quede dormido, pensaré en ustedes. En todos ustedes, Tony, Steve, Clint, Sam, Buck, todos los Vengadores, mis hermanas, pero, sobre todo, pensaré en ustedes dos, Tasa, No sería yo sin el apoyo y el cariño de ustedes dos, así que les tengo que agradecer por ello. Lamento que esta no sea la despedida que todos imaginaron, pero quiero que sepan lo agradecido que estoy de haberlos conocido a todos. Peter miró a la cámara directamente a los ojos antes de volver a hablar. Te amo, mamá, no te culpes por esto, no es tu culpa. Les presento a Peter Parker, Romanoff, despidiéndose. Con sus últimas palabras, el casco apagó la cámara. Peter inhaló temblorosamente antes de deslizarse lentamente por la pared, acurrucándose bajo su ropa holgada y su manta de red para tratar de conservar su calor. Nebula entró unos minutos después y lo encontró dormido en el suelo. Se acercó con cuidado, lo levantó con aires de novia y lo llevó a la silla del capitán. Cuando estuvo seguro en el asiento, ella le puso la mano en el hombro y cerró los ojos. Sabía que ninguno de los dos despertaría, pero aún así le dolía al alienígena saber que tendría que verlo partir primero. Gracias por todo, susurró antes de salir de la habitación, preparándose para su muerte prematura. Pero eso no fue lo que pasó, porque una hora después, Peter estaba parpadeando vagamente, abriendo sus ojos debido a una luz brillante que brillaba en sus ojos. ¿No puede un hombre irse tranquilamente al más allá? Refunfuñó, mientras sus ojos se acostumbraban. Sin embargo, se abrieron de par en par al encontrarse cara a cara con una mujer radiante.
Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa antes de volar debajo de su nave y ésta comenzó a moverse nuevamente. Peter no sabía qué pensar, todo lo que podía hacer era observar cómo las estrellas pasaban rápidamente junto a su cabeza, esperando que se dirigieran a la Tierra. Natasha no sabía qué hacer cuando regresó al complejo y descubrió que su hermano estaba entre los desaparecidos. Estaba triste por su partida, pero aún estaba en shock por haber perdido a la mitad de su familia a manos de Thanos. No tenía ni idea de qué iban a hacer. Además, su hijo todavía estaba desaparecido. Un día después de que todos regresaron al complejo, descubrió que Fury y Lily también fueron víctimas del chasquido. Parecía que simplemente no podía tener un descanso. Y no es que no afectara a nadie más. Se enteró de que la tía de Mary Jane también estaba entre los desaparecidos, junto con su amigo Ned. Ella trató de consolar a la joven, pero ella ya estaba angustiada por la falta de Peter. Ella sabía que el único que podría calmarla sería Peter. El único que podría calmarlos a ambos sería Peter. Por suerte para Stark, Arley, Pepper, Happy y Rhodey sobrevivieron, así que no perdió a mucha gente. También sobrevivió el novio de Arley, Harry, así que ahí estaba. Sharon también sobrevivió y se reunió con ellos en el complejo un día después de su regreso. Cuando Steve la vio, la atrajo de inmediato para besarla. Cuando ella se apartó, le entregó a Natasha un localizador y le dijo que lo había encontrado cerca de las cosas de Fury. Decidió que, fuera lo que fuese, era importante para Fury, así que también lo es para ella. Quienquiera que estuviera al otro lado de ese dispositivo, ella sabía que era importante y quería ver quién. También le ayudaba a poder concentrarse en otra cosa. Así su mente no se distraía con lo único en lo que no quería pensar. Nunca volveré a ver a Peter. Ni siquiera sabe si sobrevivió a las heridas que Thanos le infligió, y mucho menos al chasquido. Pero, maldita sea, Natasha, por una vez en su vida, quiso ser egoísta por sus propios motivos y quería recuperar a su hijo. Si él todavía estuviera vivo, ella estaría bien. Alrededor de la segunda semana después del chasquido, Carol Danvers finalmente apareció. Al parecer, una vez fue una humana que fue víctima de experimentos de una raza alienígena llamada los Kree. Y en los 90, ayudó a Fury a lidiar con una invasión alienígena. Resultó que ella también estaba impulsada por la piedra espacial. Pero no fue hasta 3 semanas después del chasquido que algo pasó. Estaban todos sentados en la sala común, intentando relajarse después de unas semanas tan agotadoras de mantener el planeta unido, cuando recibieron una notificación del viernes. ¿Qué pasa, viernes? Preguntó Tony. Recibo un mensaje de auxilio del espacio, señor, dijo. Toda la sala quedó en shock ante la noticia. Mary Jane se tapó la boca con la mano y sus ojos empezaban a humedecerse un poco. Anna y Gwen parecían esperanzadas, Steve y Rhodey sonreían levemente, Tony parecía dubitativo y los demás mostraban cierto grado de sorpresa, felicidad o confusión. Tócala. Natasha fue la que habló. De repente, un holograma se proyectó frente a todos los héroes y les hizo tomar una fuerte respiración. Definitivamente era Peter, pero parecía haber visto días mejores. Tenía las mejillas hundidas y ojeras. Su pelo estaba revuelto y grasiento, y se notaba que le había crecido un poco más la barba. Estaba desordenada y nada cuidada. Un cambio drástico respecto a la barba incipiente que todos vieron que tenía antes de irse. La diferencia más notable que pudieron ver fue lo delgado que estaba. Natasha se maravilló al ver a su hijo después de semanas sin verlo en persona. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue lo destrozado que parecía. Desde que conoce a Peter, siempre ha sido la persona más fuerte del lugar, sin dejar que sus emociones se reflejen en su rostro a menos que esté con su familia. El hecho de que ella pudiera ver tanta emoción cruda reflejada en él es lo que más la asusta. El holograma de Pedro decidió entonces hablar. Oye, a quien encuentre esta grabación, me llamo Peter Parker, Spider-Man. Primero quería decir que si encuentras este mensaje, ¿podrías traerlo a la Tierra? El complejo de los Vengadores es donde vive mi familia, sería genial, es el día 20. No, creo que el 21 de mi viaje espacial. Cuando estás aquí arriba sin saber distinguir la noche del día, todo empieza a difuminarse. Peter rió suavemente. Mary Jane miró a su novio con tristeza. No tenía ni idea de qué le había pasado en ese planeta, pero sabía que no era bueno. Lo que fuera que hubiera pasado lo había conmocionado profundamente. Solo esperaba que pudieran arreglarlo. Steve miró al miembro más joven de su familia. Conocía esa mirada en sus ojos.
La había sentido muchas veces. La mirada de pérdida, la culpa que te carcome por dentro hasta que es lo único en lo que puedes pensar. Deseo poder ayudarlo con lo que fuera que estuviera pasando. Estuve a bordo de la nave de los guardianes con Nebula. Es genial, por cierto. Era fría y distante, pero ese gesto no duró mucho. Al final se abrió, fuimos los únicos que sobrevivimos, dijo Peter, tomándose un descanso para toser en su mano izquierda. Rocket se animó al saber que Nebula seguía viva. Al menos alguien a quien conocía seguía allí, aunque no le agradara mucho. Además, sí. Estaba en su nave, quizá podrían recuperarla. Ana frunció el ceño al ver el holograma. Se dio cuenta de que Peter no movía mucho la mano derecha, lo cual era extraño para él. Siempre estaba inquieto, estuvieran donde estuvieran. Verlo moverse constantemente. Era una gran señal de alerta. Además, usaba la mano izquierda. Peter odia usar su mano izquierda. Natasha hizo una mueca al oírlo toser. No sonaba nada bien. Había estado solo en el espacio con Nebula y no parecía estar bien. Esperaba que pudiera darles algo para que pudieran encontrarlo. Dios, luché contra ese cabrón morado de frente y aún así me pateó el trasero, esas malditas piedras. Si las vuelvo a ver, las tiraré a la basura. Pero, al final, no fui rival para ese monstruo, él, me hizo sentir como si, todos mis años de lucha hubieran sido en vano, me hizo sentir tan, débil. Como si fuera una especie de hormiga bajo su pie. Cuando lo admitió, Natasha no supo qué pensar. Sabía lo fuerte que era, y también había experimentado a Thanos en carne propia. Había visto de lo que era capaz ese loco. Ella solo espera que él esté bien, no podría vivir consigo misma si su hijo no regresara. ¿Sabes? Antes el espacio me fascinaba. Todos los planetas, idiomas y culturas diferentes que hay en el universo. Pero ahora, cuando miro hacia afuera, lo único que veo es vacío. Mary Jane sollozó entre sus manos al ver lo tranquilo que estaba con su muerte. No estaba en pánico, estaba aceptando que su última visión serían todas esas estrellas, brillando en su mirada, provocándolo a millones de años luz de distancia. Ella no sabe qué pasaría si lo perdiera. Ella no podía perderlo. La rompería. Como dije, Nebula al principio era un poco reservada, pero tras estar atrapada en el mismo lugar durante unas semanas, nos hemos vuelto más cercanas. Creo que te habría gustado, Tasha. Me recuerda mucho a ti. Ya sabes, una chica entrenada para asesinar a alguien malvado, que se vuelve buena, que intenta compensar todo lo que ha hecho, ya sabes, la clásica historia de origen de una asesina. Incluso en la atmósfera tensa, todos esbozaron una leve sonrisa. Tenía razón. Todos los asesinos parecían tener una historia básica que seguía esos puntos con frecuencia. Estaban Gwen y Anna con las que podía funcionar, y luego estaban Nat y Peter. Historia clásica de asesino. La comida y el agua se acabaron hace 3 días, y el oxígeno se acabará en menos de un día. La civilización alienígena más cercana está a años luz de nuestra posición actual, así que no tengo ninguna posibilidad de salir con vida de esto. Solo quería que supieran que, cuando me quede dormido, pensaré en ustedes. En todos ustedes, Tony, Steve, Clint, Sam, Buck, todos los Vengadores, mis hermanas, pero, sobre todo, pensaré en ustedes dos, Tasha, Em. Todos tenían lágrimas en los ojos cuando Peter dijo eso. Se moría de hambre lentamente, pero eso ni siquiera era lo peor. Iba a morir asfixiado lentamente, ya que no había más oxígeno. Natasha finalmente dejó caer las lágrimas. Su hijo iba a morir, solo en el espacio, sin nada más que él y Nebula para hacerle compañía mientras se quedaba dormido. Lo único que ella nunca podría tener en su vida eran hijos, así que cuando Peter llegó a su vida y el universo le dio una oportunidad, se aseguró de no desperdiciarla. Ella se acercó al niño y finalmente lo vio como su propio hijo, se preocupó por el niño, le ofreció consuelo cuando lo necesitaba, entrenó con él, cocinó con él, vieron películas juntos, pero sobre todo, se aseguró de estar allí para él. Y la única vez que realmente necesitó a alguien, no había nadie allí para ayudarlo. Eso, dolió. No sería yo sin el apoyo y el cariño de ustedes dos, así que les tengo que agradecer por ello. Lamento que esta no sea la despedida que todos imaginaron, pero quiero que sepan lo agradecido que estoy de haberlos conocido a todos. Peter miró a la cámara directamente a los ojos antes de volver a hablar. Te amo, mamá, no te culpes por esto, no es tu culpa. Natasha sollozó y se tapó la cara con las manos, dejando que todas las lágrimas cayeran. La única vez que él la llamó mamá, y fue en su último aliento. Nunca podría decirle que sentía lo mismo, verbalmente.
Ella nunca podría burlarse de él por su ronroneo. Ella nunca volvería a pasar tiempo con él. Ella nunca podría relajarse con él. Ella nunca volvería a entrenar con él. Ella nunca lo vería crecer y casarse. Ella nunca lo vería tener hijos. Sollozó aún más fuerte, lo que provocó que Mer y Hannah le pusiera una mano en la espalda y la atrajera para abrazarla. Un abrazo que Nat no tuvo problema en devolver. Todos los demás se sentaron allí y lloraron también, viendo a las dos mujeres llorar por la pérdida con la que todas tendrían que lidiar. Les habla Peter Parker Romanoff, despidiéndose. Con eso, el holograma se apagó y volvió a quedar en silencio, siendo el único sonido el de la triste familia de superhéroes en medio del recinto. A Natasha le agradó que él usara su apellido, pero también le entristeció. Si él quería, estaría encantada de hacerlo oficial. Pero él no estaba allí. Carol miró a su alrededor y vio lo mucho que este joven significaba para muchas personas y su determinación se endureció. Viernes, ¿de dónde salió ese mensaje? Preguntó, provocando que todos se giraran y la miraran confundidos. Hizo contacto visual con Natasha. Te lo prometo, lo traeré de vuelta, de una forma u otra. Asintió, lo que provocó que la otra mujer asintiera con una leve sonrisa. Por favor, date prisa. Sollozó. Carol le dedicó una última sonrisa antes de salir del complejo y despegar hacia el espacio, justo en la dirección de donde provenía el mensaje. Gwen dejó que una pequeña esperanza floreciera en su pecho. Tal vez si Carol encontraba a Peter, estaría bien. Miró a Ana y frunció el ceño al ver su expresión. ¿Qué pasa? Preguntó, captando la atención de todos. Ana frunció el ceño. Peter estaba usando su mano izquierda, odia su mano izquierda, admitió. Bueno, podría ser solo porque se lo lastimó en la batalla, dijo Gwen, pero Ana negó con la cabeza al instante. No, conozco a mi hermano. Nunca usaría la mano izquierda a menos que fuera necesario. Lo he visto usar la derecha cuando tenía casi todos los huesos destrozados, solo porque no quería usar la izquierda. Tony frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, siempre que estamos en el laboratorio, no usa mucho la mano izquierda. Siempre pensé que era porque dominaba la derecha, ¿por qué la odia tanto? Ana estaba a punto de hablar cuando cerró la boca y apretó los labios en una fina línea. Natasha notó que se libraba una batalla en su cabeza, una batalla sobre si debía decírselo o no. Después de un minuto, Ana exhaló. Peter era zurdo, seguro que recuerdas a Gwen. Pero un año antes de que te fueras, a Peter y a mí nos enviaron a una misión. Teníamos que eliminar a un objetivo y asegurarnos de que no dijeran nada. Sin embargo, durante la misión, después de eliminarlo, nos dimos la vuelta y nos encontramos cara a cara con una niña de 10 años, admitió Ana en voz baja. Todos los héroes se tensaron, sabiendo a dónde se dirigía esto. Peter no quería que eso recaiga sobre mí, así que, tuvo que deshacerse de ella. Ana miró a todos con tristeza. La mató con su mano izquierda, tragó saliva y sintió que la bilis amenazaba con subirle a la garganta. Todos estaban tristes por lo que Peter tuvo que afrontar a tan temprana edad. Sharon negó con la cabeza con tristeza antes de hundir la cara en el hombro de Steve, y Peter hizo lo mismo con Tony. Natasha negó con la cabeza. Sea lo que sea, nos ocuparemos de ello en cuanto regrese, dijo, porque ahora que todos tenían la oportunidad de recuperarlo, no la desperdiciarían. Su hijo volvía a casa y ella no toleraba nada más. Carol Danvers regresó con el barco un par de horas después. Ya era de noche, pero nadie podía dormir. Steve se estaba afeitando la barba cuando notó que el espejo se balanceaba y temblaba. Salió corriendo y casi tropezó con Natasha, que también corría afuera a toda velocidad. Steve no podía culparla. Los dos salieron y vieron que todos los demás ya estaban allí. Salieron justo a tiempo, justo cuando se abrían las puertas de la nave. Todos observaron cómo Peter salía tambaleándose del barco con una mujer azul sosteniéndolo, impidiéndole caer de bruces. Sin embargo, Peter parecía estar al borde de la muerte. Estaba demacrado y enfermizo, lo que le recordó a Steve los días antes de que le administraran el suero. Tenía los ojos hundidos, la cabeza gacha y caminaba como si estuviera borracho, tambaleándose sobre sus piernas inquietas, pero sin caerse gracias a la mujer a su lado. La camisa que llevaba puesta era casi un vestido. Sus manos estaban completamente ocultas a la vista de todos porque la camisa las cubría. La mujer de piel azul se encontraba en una condición similar a la de Peter. No estaba tan delgada, pero se notaba que no tenía un peso normal. Probablemente habría estado mucho peor de no ser por sus mejoras.
Casi parecía estar bien para una persona normal, pero todos podían verla con sus ojos entrenados. Steve decidió actuar primero, siendo el primero en reaccionar. Corrió hacia el chico y le indicó a la mujer que pasara a Peter. Ella guardó silencio un minuto, mirándolo fijamente y analizando al hombre antes de asentir y abrazarlo. Sálvalo. Dijo tan bajo que a Steve le costó oírla. Pero lo hizo, y asintió antes de volver a centrar su atención en el hombre que tenía en brazos. Steve se tomó un minuto para observar a Peter después de tanto tiempo sin verlo. Se veía terrible, para ser sincero, pero en ese momento no le importaba. Lo único que le importaba era que Peter volviera a estar a salvo. Fue entonces cuando Steve vislumbró su mano derecha, o la ausencia de dicha mano. A Steve se le encogió el rostro al comprender por qué Peter no usaba la mano derecha. No podía usarla. La había perdido. Negó con la cabeza antes de reacomodar a Peter para que yo le resultara más fácil. Oh, Peter. Peter miró a Steve con una mirada trágica. Sus ojos hundidos, vacíos, pero también llenos de tristeza, exclamó con voz entrecortada. No pude detenerlo. Nosotros tampoco. Perdí, dijo Peter sin emoción. ¿Qué perdimos, todos nosotros? Respondió, enfatizando el nosotros antes de regresar con los demás. Peter seguía cabizbajo cuando llegó con los demás, pero se incorporó cuando Steve se detuvo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con sus hermanas, su novia, Harry, todos. Pero sus ojos se detuvieron en Matt y Mary Jane. Él les ofreció una pequeña sonrisa. Hola, ¿me extrañaste? Mary Jane sollozó antes de correr hacia adelante y abrazar a Peter. Steve retrocedió y le permitió a la joven pasar un momento con Peter mientras él estaba atrás, por si acaso Peter se desmayaba. Peter apoyó la cabeza en su hombro y aspiró su aroma, dejándose calmar. No podía creer que hubiera vuelto a casa. De hecho, no podía creer que hubiera tenido tanta suerte y que tanto su madre como su novia siguieran vivas. Él no cree que sobreviviría si alguno de ellos fuera convertido en polvo. Te dije que volvería, no rompo promesas, le susurró al oído, provocando un sollozo aún más fuerte. Tras unos minutos más allí, disfrutando del consuelo mutuo, Peter se apartó un poco para mirar a Nat. Hola, Tasa. ¿Qué le pasó a mamá, señor Romanov? Respondió ella con sarcasmo y lágrimas en los ojos. Bueno, no podía irme sin decirlo una vez, ¿verdad? Me habría sentido como un completo imbécil si me hubiera ido sin siquiera admitirlo, dijo. Natasha se acercó y los abrazó a ambos, relajándose por primera vez en semanas al saber que por fin había recuperado a su hijo. De repente, Mary Jane jadeó. Peter. Tu mano. Natasha se apartó para ver de qué hablaba Mary Jane. En cuanto vio lo que era, se quedó paralizada. Todos los demás intentaron ver qué era y, al verlo, también se quedaron paralizados. Peter miró su apéndice faltante con el ceño fruncido antes de encogerse de hombros. Thanos dio algunos buenos golpes. Diría que una mano amputada y una puñalada en el pecho son más graves que unos cuantos golpes, dijo Nebula, acercándose al grupo, lo que provocó que su familia lo fulminara con la mirada. ¿Por qué tienes que delatarme ante mi familia, Bellatrix? Porque estás herido, y sé que eres demasiado terco para pedir ayuda, dijo con una pequeña sonrisa que Peter estaba seguro de que era el único que la veía. Verás, lo que realmente necesito es un buen afeitado y un corte de pelo, dijo Peter con una sonrisa, provocando la risa de su familia, incluso después de toda esta pesadilla. Peter estaba a punto de decir algo más cuando empezó a tambalearse de nuevo y contuvo el aliento. Me voy a desmayar, dijo antes de caer de espaldas al suelo, asustando a todos los demás. Pero Steve actuó rápidamente y se abalanzó para atrapar al hombre antes de que su cabeza tocara el pasto suave. Lo último que Peter vio antes de entrar a la tierra de los sueños fueron las miradas preocupadas de Tasa, Mary Jane y Steve. Peter estaba sentado en su silla de ruedas con la vía intravenosa conectada a su brazo, bombeando nutrientes a su cuerpo muy desnutrido mientras observaba a todos sentados alrededor de la sala de conferencias en tenso silencio. Mary Jane y Nat estaban sentados junto a él, haciéndole compañía mientras los demás estaban dispersos por la habitación. Tony y Rodney estaban cerca de la pared del fondo, apoyados contra ella y observando cómo todos los hologramas mostraban la disminución de la población. Steve estaba de pie en la cabecera de la mesa con Sharon justo a su lado, Bruce estaba en el medio mirando algunos datos nuevos, Gwen y Anna estaban en el lado derecho de la mesa.
Una miraba a su hermano con preocupación y la otra intentaba levantar la vista de manera no tan sutil cada pocos segundos para asegurarse de que todavía estaba allí. Ella todavía no sabía cómo reaccionaría Peter si ella dijera algo. Nebula y Rocket también estaban en la habitación. Estaban más cerca de Steve, al frente de la mesa, con Rocket sentado en el borde de una caja y Nebula a pocos metros de él. Todavía no tenía idea si Rocket era real o solo un producto de su imaginación. Eso solo dejó a la dama brillante y a Thor. Peter podía ver a Thor en la esquina opuesta de la habitación, comiendo pan y bebiendo una cerveza en una mesita. Incluso estando al otro lado de la habitación, aún podía ver la pérdida en los ojos del dios. Podía ver la angustia, el desamor, la tristeza. Podía verlo todo. Cualquiera que sea lo que haya pasado Thor, no fue agradable y Peter definitivamente no le preguntaría al dios qué o a quién había perdido. Solo tenías que mirarlo a los ojos y lo entenderías. Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, también estaba en el centro de la habitación con Banner. Miraba la pantalla con tristeza, sin poder creer que esto estuviera sucediendo, que ya hubiera sucedido. Han pasado 23 días desde que Thanos llegó a la Tierra, dijo Rhodey, caminando hacia la mesa con Tony pisándole los talones. Los gobiernos mundiales están destrozados. Las partes que siguen funcionando intentan hacer un censo. Y parece que hizo exactamente lo que dijo que haría. Thanos exterminó al 50% de todas las criaturas vivientes, dijo Natasha con tristeza desde su lugar a la izquierda de Peter. Peter miró fijamente los hologramas, atormentándolo con el número decreciente a cada segundo. Todos esos billones de vidas, desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos. Además de las muchas más que hay en el universo. Peter odiaba a Thanos con cada fibra de su ser. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde? Preguntó Peter. Algunos lo miraron sorprendidos, pues era la primera vez que hablaba desde que despertó en la enfermería y lo llevaron a la sala de conferencias. O tal vez fue simplemente por lo terrible que sonaba su voz. No lo sabemos. Simplemente abrió un portal y se fue, dijo Steve con una mirada fría. Al menos no era el único que quería destrozar a Thanos. Peter miró a su alrededor y observó a todos los presentes durante unos segundos. Todos parecían cansados, como si estuvieran a punto de desmayarse de agotamiento. Thor, en especial, parecía un desastre, siendo sincero, estaba de mal humor y melancólico en un rincón de la habitación. No es que fuera a reprender a Dios por ello, Peter tampoco se encontraba muy bien. Peter suspiró antes de volver a mirar la pantalla con furia. Si las miradas mataran, la pantalla entera habría explotado por el calor que irradiaba su mirada. Bueno, no te ves enojado. Peter se giró para mirar a Rocket, que seguía sentado en una caja cerca de la esquina. Todos en la sala se giraron para mirar a Peter y se dieron cuenta de que podían ver la ira que emanaba del joven a oleadas. Sí, estoy cabreado. Estoy cabreado porque un extraterrestre imbécil salió de la nada y destruyó medio universo. Así que creo que tengo motivos para estar enojado, dijo Peter, mirando fijamente al mapache. Sí, bueno, estamos todos cabreados, tío, ponte en fila, dijo Rocket. Nebula lo fulminó con la mirada y le dio un golpe en la nuca. Pónganse en la fila, dice, noticia de última hora, bola de pelos. Fui la primera línea de defensa contra el maníaco genocida, así que si alguien está al frente, soy yo. Quizás Toro Banner, ya que perdieron contra él primero. Bueno, si fuiste nuestra primera línea de defensa, hiciste un trabajo pésimo manteniendo esa piedra lejos de él. Ganó porque tenía esa maldita piedra del tiempo. Oh, lo siento mucho, ese gilipollas me cortó la maldita mano y luego me apuñaló en el abdomen, idiota. No pude hacer mucho al respecto. Bueno, basta, los dos, dijo Natasha con severidad. Peter y Rocket se miraron fijamente un par de segundos más antes de que Rocket lo rompiera la vista. Lo que sea. Se quejó el mapache, sin mirar a nadie más. Peter resopló por la nariz antes de darse la vuelta e ignorar por completo al mapache que caminaba y hablaba para poder ocuparse de problemas más serios. Steve, queriendo evitar una pelea, sabiamente cambió de tema. Llevamos 3 semanas buscando a Thanos. Steve suspiró profundamente. Escaneos del espacio profundo, satélites, y no encontramos nada. Peter, el joven lo miró a los ojos. ¿Luchaste contra él? Sí, lo hice, ¿quieres saber qué obtuve a cambio? Me cortaron la mano, dijo Peter, señalando la mano que le faltaba con la izquierda.
Sintió como Mer y Hane y Nat se ponían rígidos a sus costados al mencionar su mano, pero en ese momento a Peter no le importó. Solo era otra mala suerte, ya lo aceptaría, no es para tanto. Quizás no sea de forma saludable, pero lo afrontará. ¿Podrías dejar de bromear con eso todavía? Quizás podrías esperar al menos un par de meses, preguntó Ana con una leve sonrisa, lo que hizo que Peter también sonriera. ¿Dónde está la diversión en eso, hermana? Sonrió con suficiencia. Al menos las 3 semanas que pasaste en el espacio no afectaron tu increíble personalidad. Ana le devolvió la sonrisa, provocando una suave risita. Vete a la mierda, ¿quieres? Dijo antes de recuperar la sobriedad. Miró a Steve y vio que el hombre quería decir algo más, así que le hizo un gesto para que continuara. ¿Te dio alguna pista? ¿Algunas coordenadas? ¿Algo? Le suplicó Steve al joven. Peter lo miró un segundo. Se dio cuenta de que estaba desesperado. Por eso lo interrogaba. Odia la cantidad de información que no tiene. Ha sido espía y asesino toda su vida. Se suponía que era bueno en esto, pero aquí estaba, con solo una pieza de información en la que basarse. Lo único que dijo ese monstruo en su monólogo fue que vería la puesta de sol en un universo agradecido después de terminar. No dijo nada más antes de que le tirara un trozo de metal encima, dijo Peter. Steve parecía entristecido porque Peter no sabía mucho más, pero el soldado sabía que no era su culpa. Creo que sé a dónde va. Todos voltearon a ver a Nebula. Thanos dedicó mucho tiempo a perfeccionarme. Y cuando trabajaba, hablaba de su gran plan. Incluso desarmado, quería complacerlo. Le preguntaba, ¿a dónde iríamos una vez completado su plan? Su respuesta siempre era la misma. Al jardín, dijo. Qué lindo, Thanos tiene un plan de jubilación, dijo Rhodey con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. Peter resopló ante el comentario, ganándose una sonrisa burlona del coronel. Rocket se levantó repentinamente de su caja y se dirigió al centro de la mesa. Cuando Thanos chasqueó los dedos, la Tierra se convirtió en la zona cero de una sobrecarga de energía de proporciones cósmicas ridículas. Nadie había visto nada igual, hasta hace 2 días, en este planeta. Un holograma de un planeta apareció en el centro de la mesa y todos pudieron ver una onda expansiva recorriendo su superficie. Usó las piedras, ahí es donde está, dijo Peter con determinación. Al parecer, todos los demás también lo oyeron, porque Nat miró a su derecha y fulminó con la mirada al joven. No te vas. ¿Qué? Ese imbécil tiene que pagar por lo que hizo. Peter la fulminó con la mirada. Lo que necesitas es recuperarte. Te quedarás aquí con tus hermanas, Sharon, Mer y Hane y Pepper, porque sé que ellas pueden ayudarte a mantenerte a raya, respondió Natasha. Ninguno de ustedes pudo hacerle daño la última vez, yo sí. Me voy, dijo Peter como si ya hubiera terminado con esta conversación. No te vas a mover de este complejo, Peter. Estás herido y apenas tienes energía, ¿por qué te empeñas tanto en venir? Preguntó Natasha con recelo. Conocía a su hijo tras años de pasar tiempo con él. Sabía cuando había algo más en juego. Peter suspiró y se frotó la cara con una mano. Ana miró a su hermano con los ojos entrecerrados, intentando entender por qué quería ir. Algo lo preocupaba, pero deseaba saber qué era. Gwen se mordió el labio. Tenía un mal presentimiento. Lo que fuera que estuviera a punto de decir no iba a ser nada bueno, a juzgar por su mirada. Miró a Natasha a los ojos antes de responder. Porque se necesita un monstruo para matar a otro monstruo. Ante eso, todos en la sala guardaron silencio y miraron al hombre con tristeza. Natasha negó con la cabeza y solo Peter pudo ver el brillo húmedo en sus ojos. Sabía que ella odiaba que él hablara mal de sí mismo, pero a veces no podía evitarlo. Especialmente si fuera verdad. Peter, no eres un monstruo. ¿Sabes a cuántas personas salvas como Spider-Man? Nueva York te necesita, todos en esta sala te necesitan, dijo Mer y Hane con el ceño fruncido, girándole la cabeza para mirarla a los ojos. Peter negó con la cabeza. Sabía mi nombre, dijo, provocando una pausa. No esperaban que Peter dijera eso. Sabía mi verdadero nombre. Solo les he dicho a ustedes, Fury, y un par de vigilantes, mi nombre completo. Pero él lo sabía. Mi apellido, Parker. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó Rocket. Peter lo fulminó con la mirada. Thanos me conocía por una razón. Sabía que era peligroso y que podía hacerle daño. Si era el psicópata genocida que todos llamamos y me tenía miedo, ¿en qué me convierte eso?
Te convierte en un héroe de mierda, en eso te convierte. Si te tenía miedo, bien, me alegra que alguien pudiera asustar a ese cabrón, dijo Tony, cruzándose de brazos. No soy un héroe, soy un asesino y siempre lo seré. Gwen bajó la vista al suelo. Sabía que todo era culpa suya. A Peter le iba muy bien. Tenía familia, novia y por fin había forjado una vida fuera de la sombra de la habitación roja. Ya no era una de sus marionetas a las que controlar. Y después de todos estos años luchando contra sus demonios, le iba bastante bien. Hasta que ella regresó y le trajo de vuelta todas esas inseguridades. Todo esto era culpa suya, nunca debió haber sido tan dura con él. Él no estaba haciendo nada malo, simplemente hacía lo que había hecho toda su vida. ¿Tendría suerte si él volviera a hablar con ella? Ana vio que su novia tenía problemas con esto y se culpaba a sí misma, así que le puso la mano en el hombro y se la apretó suavemente para intentar consolarla. Gwen levantó la vista y le sonrió con cariño, pero Ana no se dejó engañar. Aún podía ver la tristeza en sus ojos. Natasha tuvo que contenerse para no llorar delante de todos. Aunque Peter no fuera biológicamente suyo, no importaba. A veces actuaba tan parecido a ella que dolía verlo. Para ella verlo pasar por todas sus inseguridades de esa manera, siendo un monstruo, un asesino sediento de sangre, le dio ganas de correr hacia él y atraerlo hacia su lado y mantenerlo allí para siempre, incluso si tenía casi 19 años. Le costó mucho superar sus propios problemas sola. No quería que su hijo pasara por la misma mierda que ella, así que cuando finalmente admitió que era su hijo, se dijo que estaría ahí en cada paso del camino si la necesitaba. Y ahora, no fue la excepción. Ella puso suavemente sus manos sobre su rostro para poder girarlo hacia ella, de modo que ambos se miraran a los ojos. Escúchame ahora mismo, todos en este edificio hemos hecho cosas horribles antes. Stark, Rogers, yo, tus hermanas, todos. No importa qué hacías con tus poderes, tus habilidades. Lo que importa es cómo las usas ahora, en el presente. Creo que fuiste tú quien dijo que el pasado era el pasado, mejor no darle vueltas. Sé que sabes que tengo razón. Y lo seguiré diciendo hasta que me creas, porque eres mi hijo, y odio que vayas por ahí menospreciándote. Peter y Natasha se miraron fijamente durante unos segundos mientras los demás simplemente apartaban la mirada, sin querer entrometerse en el momento entre madre e hijo. Después de unos minutos, Peter suspiró. Está bien, tú ganas. Trabajaré en ello. Ella le levantó una ceja y le preguntó. ¿Y? Peter puso los ojos en blanco. Y me quedaré aquí en la tierra para sanar, dijo. Nat le sonrió antes de inclinarse y besarle la frente, antes de apoyar la suya en la de él. Los dos cerraron los ojos y se conformaron con quedarse allí el resto del día, disfrutando del consuelo mutuo. Pero ambos sabían que no podían hacerlo. Se separaron y Peter se desplomó en su asiento, derrotado. Ya no le quedaba nada que hacer salvo esperar noticias a su regreso. Sin embargo, decidió quedarse hasta el resto de la reunión. Miren, sé que todos queremos que esto funcione, pero iríamos con pocos hombres, lo saben, ¿verdad? Dijo Bruce, atrayendo la atención de todos al asunto en cuestión. Mira, todavía tiene las piedras, así que, dijo Rodney. Así que vamos a por ellos, úsalos para traer a todos de vuelta, dijo Carol, mirando las pantallas con más determinación que hacía unos minutos. ¿Así? Sí, así, sin más. Respondió Steve con la misma determinación que sentían todos en la sala. Steve y Carol intercambiaron una mirada cómplice, completamente de acuerdo. ¿Iban a arreglar este desastre? Aunque haya una pequeña posibilidad de que podamos deshacer esto, quiero decir, se lo debemos a todos los que no están aquí, intentarlo, dijo Sharon, mirando a todos a su alrededor. Sin embargo, Bruce todavía parecía escéptico. Si hacemos esto, ¿cómo sabemos que terminará diferente a antes? Porque antes no me tenías. Oye, nueva, aquí todos hablan de la vida de superhéroes. ¿Y si no te importa que pregunte, ¿dónde demonios has estado todo este tiempo? Preguntó Rodney, mirando a Carol con una ceja levantada. Peter, sin embargo, sonrió con suficiencia, pues ya adoraba a Carol y su actitud. Él no iba a mentir, ella era una ruda. Hay muchos otros planetas en el universo. Y, por desgracia, no los tenían a ustedes, admitió, mirando fijamente al coronel. De repente, Thor, que había estado comiendo pan y bebiendo cerveza, se levantó y se acercó a Carol. Ella miró hacia atrás y lo miró fijamente.
Él levantó la mano y atrapó al rompetormentas cuando voló hacia él, pero falló por poco. Pero Carol ni siquiera se inmutó. En cambio, le sonrió al dios. Me gusta esta. Thor le sonrió a Carol, lo que provocó que ella le devolviera la sonrisa un poco más amplia. Steve miró fijamente la pantalla del planeta antes de asentir con la cabeza. Vamos a buscar a este hijo de puta. Todos se levantaron y se dirigieron a la salida de la sala de conferencias. Nat se inclinó y le dio un último beso a Peter en la cabeza antes de seguirlos también hacia la puerta. Los Vengadores estaban a punto de abandonar la habitación cuando Peter se giró desde su lugar al lado de Mer y Jane. Hola Thor. Thor se giró para mirar al joven, en realidad todos se giraron para ver qué quería Peter. El joven miró al dios del trueno a los ojos. Cuando encuentres a Thanos, córtale la mano, ¿quieres? Dile que es un regalo de Parker. Quiero que sepa que sobreviví. Thor le sonrió a Peter con sorna y asintió antes de que todos se fueran a buscar las piedras de Thanos. En cuanto se fueron, solo quedaron en la habitación Sharon, Gwen, Anna, Mer y Jane y Peter. Peter suspiró, pasándose la mano izquierda por el pelo. No le gustaba cómo su familia iba a luchar contra Thanos sin él. Apenas había salido con vida de allí la última vez, y era más fuerte que el 99% de ellos, salvo probablemente Carol y Thor. Mer y Jane vio que él estaba en apuros, así que apoyó la cabeza en su hombro y le dio un beso en el cuello. Todo estará bien, tigre, volverán. Lo sé. No tienes que preocuparte por ellos. Pero aún así lo haré, dijo, mirando la puerta por la que acababan de salir. Sharon decidió que era el momento de intervenir. Bueno, Pete, creo que es hora de que descanses un poco. Para cuando despiertes, ya habrán vuelto. Sharon le dijo con dulzura al joven, acercándose al adolescente para ofrecerle ayuda. Mer y Jane y Sharon ayudaron a Peter a sentarse en su silla de ruedas antes de que Sharon comenzara a llevarlo de regreso a su habitación en Medbay con Mer y Jane y sus hermanas no muy lejos detrás. Gwen no dejó de notarlo aunque él no la miró ni una vez. Thanos se sentó en su camarote e intentó relajarse. Suspiró antes de tomar la cuchara y mezclar la comida. Por fin, todo estaba como debía ser. Podía descansar tranquilo sabiendo que el universo estaba a salvo. De repente, Carol voló por el techo de su cabaña, lo derribó y le agarró el cuello. Bruce, con el traje de Hulkbuster, surgió del suelo y agarró el brazo de Thanos, que sostenía el guantelete del infinito. Thor entonces voló y cortó el guantelete del infinito, provocando un gemido de dolor en el titán enloquecido. El dios lo fulminó con la mirada, asegurándose de tener contacto visual directo con el demente. Eso fue por Parker, dijo. Justo entonces, Rhodey descendió con Rocket y apuntó sus armas a la cabeza de Thanos. Steve entró en la cabaña con su traje puesto, seguido de cerca por Natasha, quien miraba fijamente a Thanos con una mirada asesina por lo que le hizo a su hijo. Rocket se acercó al guantelete del infinito cortado y lo pateó. Lo que los sorprendió fue que no contenía piedras. Oh, no. Steve miró a Thanos a los ojos y lo fulminó con la mirada. ¿Dónde están? Cuando Thanos no respondió de inmediato, Carol apretó su agarre alrededor de su garganta. Responde la maldita pregunta. El universo requería corrección. Después de eso, las piedras no sirvieron para nada, más allá de la tentación. Admitió. Has asesinado a billones. Exclamó Bruce mientras empujaba al loco al suelo con su traje. Deberías estar agradecido, dijo Thanos, lo que solo le valió otro puñetazo en la cara por parte de Bruce. ¿Dónde están las piedras? Le espetó Natasha. Ya no le hacía ningún bien. Pero no quería admitirlo en voz alta. Se fue. Se redujo a átomos. Los usaste hace 2 días. Usé las piedras para destruir las piedras. Casi me mata. Pero el trabajo está hecho. Siempre lo estará. Thanos se enderezó y se irguió un poco más. Soy inevitable. Tenemos que destrozar este lugar. Jejeje, tiene que estar mintiendo. Nebula negó con la cabeza. Mi padre es muchas cosas. Un mentiroso no es una de ellas. Ah, gracias, hija. Quizás te traté demasiado mal, además, si estás aquí, significa que Parker sigue vivo, dijo Thanos, lo que provocó una oleada de ira que los invadió a todos al recordar todas las heridas que este alienígena le había infligido al joven. Sí, no gracias a ti. Apenas logró volver con vida. Y créeme, si hubiera muerto, habría disfrutado infligiéndote todo el dolor. Natasha lo fulminó con la mirada. Nunca fue personal, simplemente se interpuso en mi camino.
Lo respeto, de verdad, admitió Thanos. Natasha estuvo a punto de estallar y ponerse como una mamá araña, pero no hizo falta. Porque el rostro de Thor se llenó de ira repentinamente y levantó a Stormbreaker, y antes de que nadie pudiera detenerlo, le cortó la cabeza a Thanos de un tajo. El cuerpo inerte de Thanos cayó al suelo y Nebula se limpió un poco de la sangre que la había salpicado. ¿Qué hiciste? Preguntó Rocket en estado de shock. Thor siguió mirando el cadáver del titán un par de segundos antes de volver a la realidad. Y, siendo sincera, Natasha se alegró un poco de que el dios lo callara. Fui a por la cabeza. Thor salió lentamente del cobertizo, sin ningún propósito claro en sus pasos. Todos los Vengadores también salieron de la cabaña en silencio, pero no antes de que Nebula se agachara junto a la cabeza de su padre y cerrara los ojos un instante, pensando en lo que había dicho. Esa fue la única vez que su padre cuestionó lo que le había hecho. Pero ahora, se ha ido. Y ella no está segura de cómo sentirse al respecto. ¡Ey! Peter levantó la vista y se encontró cara a cara con su hermana, Gwen. Peter, sin demora, volvió a mirar el libro que leía en su cama de hospital. Realmente no tenía ganas de escuchar otra diatriba sobre lo monstruoso que era. Cuando Gwen vio su reacción, se estremeció por dentro. Probablemente merecía su indiferencia, pero eso no significaba que no le doliera. Se acercó a su cama y se sentó al pie. Lo sé, probablemente no quieras verme, y probablemente seas la última persona en el mundo con la que quieras hablar ahora mismo, pero solo quería decirte un par de cosas, si me dejas, claro está. Preguntó, mirando a cualquier parte menos a sus ojos. Peter lo pensó un segundo antes de firmar mentalmente. Nunca podría decirle que no a Gwen. 5 minutos, dijo apretando los dientes, sin levantar la vista hacia su hermana. Bueno, mira, siento mucho lo que dije. Estaba enfadada, furiosa, triste y todos los adjetivos que se te ocurran. Pero no contigo, estaba enfadada con nuestra situación, tu situación, nunca pediste nada de esto, y siento haberte hecho parecer que te culpaba de todo. Siento haber sacado a relucir todos tus demonios internos, Y. Y siento que no pueda apartar la mirada del pasado. No eres un monstruo, eres una justiciera, una heroína para muchos, y no pretendía hacerte sentir mal contigo misma. Entiendo que no quieras hablar conmigo un rato, pero solo quería que supieras que lo siento, te dejo sola. Gwen exhaló con dificultad antes de levantarse y caminar hacia la puerta. Antes de que llegara, Peter la llamó. Todavía te quiero, Gwen, pero no puedo olvidar lo que dijiste. Lo siento. Quizás con el tiempo pueda perdonarte y tal vez tengamos una mejor relación que la de estos últimos meses, pero no puedo prometerte que sea como cuando éramos niños, dijo, sin levantar la vista del libro. Gwen asintió, sabiendo que Peter la vio antes de que saliera de la habitación y cerrara la puerta silenciosamente. En cuanto Peter dejó de oír sus pasos, suspiró y dejó su libro en la mesita de noche. Dios mío, las emociones eran tan difíciles de comprender que estaba casi seguro de que le estaba empezando a doler la cabeza. Peter negó con la cabeza antes de acostarse en la cama. Probablemente debería intentar dormir antes de que todas las mujeres volvieran y lo encontraran despierto con su libro. Eso probablemente no le sentaría muy bien. Sobre todo con Mary Jane. Peter debe haberse quedado dormido porque cuando despertó, la persona que vio a su lado era Tasha. Ella le sonrió al joven. Oye, ¿cómo te sientes? ¿En serio? Una mierda. Sí, lo sé. Ojalá pudiera hacerte sentir mejor, admitió, pasándole las manos por el pelo. Lo sé, pero no hay nada que puedas hacer ahora mismo. Puedo estar aquí para ti. Está bien, excepto que no hay nada que puedas hacer. El día estuvo en silencio durante un par de minutos antes de dar la noticia. Él destruyó a los Stones, no podemos traer a todos de vuelta. Sí, más o menos lo supuse. Si yo fuera un villano, tampoco los dejaría tirados para que la gente deshaga mi trabajo. Ninguno de los dos sabía qué decir. Perdieron. No pudieron salvar a quienes quedaron reducidos a polvo. Se suponía que eran los héroes, pero le fallaron al mundo. Hombre, ¿eso no duele? Oye, hay algo que quería preguntarte desde hace tiempo. Cuando recibimos ese mensaje y me llamaste mamá, me di cuenta de que me gusta. Sé que la gente ya te llama hijo desde hace un par de años, pero si tú, ni siquiera terminó la frase cuando Peter se incorporó desde su asiento y la abrazó. Sería un honor para mí ser tu hijo. Natasha sonrió y se derritió en su abrazo. Ya lo eres.
Solo tenemos que hacerlo oficial para que lo seas, legalmente. Odio las leyes y mierdas así, apestan. Natasha se rió. Sí, te entiendo. A mí tampoco me gustan mucho esas tonterías legales y políticas, pero por ti, lo haría 1000 veces más. Gracias, mamá. Natasha lloró un poco de felicidad, pero lo abrazó aún más fuerte. Te amo, hijo. Sabían que sería difícil seguir adelante a partir de ahora, pero todos juntos lo superarían. Como familia,